tenían en común Voltaire, Washington y San Martín? Si querés saberlo, quédate mirando este video que te lo contesto más adelante. Bueno, igual ya te imaginás por el título, que me hago el misterioso, la verdad que... Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver la masonería y otras logias de Argentina y vamos a dar una vuelta por la masonería en general. Antes que nada, si los videos de este canal te gustan, me ayudaría muchísimo que te suscribas apretando el botoncito que dice suscribirse, que para vos es simplemente un clic, es gratis, no te cuesta nada. Y este es uno de los dos temas que eligieron para diciembre los miembros manijas del canal. ¿Qué son los miembros del canal? Bueno, es gente que le copa tanto el contenido que hace algún creador de YouTube que decide hacer un pequeño aporte mensual y a cambio de eso tiene algunos beneficios. En el caso de este canal, una de las cosas que tenés es que podés elegir 2 de los temas de los videos al mes. Bueno, este es uno. Así que muchísimas gracias por haber propuesto este tema y arranquemos porque hay un montón de cosas muy interesantes, de verdad, ¿eh? Vamos. Muy bien, para entender lo que es la masonería tenemos que empezar hablando de sus orígenes. Pero no sabemos cuáles fueron sus orígenes. Así que esto fue todo, gente. Nos vemos la próxima. Gracias, los quiero un montón. Chao. Ustedes me van a decir, dale Pablo, laburá que ya termina el año, y yo les voy a decir el año que viene arranca otro y a mí no me cambia nada. Pero bueno, está bien, sigo. Bueno, como les decía, hay más de 40 versiones distintas de su origen, que van desde las que tienen como fundadores a personajes bíblicos e históricos como Adán, Noé, Salomón, Jesucristo, Julio César, Confucio, a los antiguos egiptos, a los templarios, a los judíos, entre muchos otros más. Lo único comprobado es que la masonería surge en la Edad Media y que toma como inspiración los símbolos y filosofías de las pirámides egipcias y del templo del rey Salomón, entre otros lugares importantes históricamente. Pero la masonería encuentra sus orígenes en las corporaciones de constructores medievales. De hecho, masón etimológicamente significa albañil, constructor. ¿Constructor de qué? Bueno, especialmente de iglesias, de catedrales, de abadías, de edificios religiosos, digamos, que en ese momento era el trabajo que más salía, supongo, o el que más plata dejaba. Si eras albañil y te querías sumar a esta corporación, tenías que pasar por unos rituales de incorporación y después te iban revelando progresivamente los secretos del oficio que estabas obligado a guardar. Esto es lo que se llama masonería operativa, que no es lo mismo que masonería especulativa, que es la que aquí nos ocupa. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XVI las academias de arquitectura le fueron sacando a los antiguos gremios de constructores su razón de ser, porque empezaron a transmitir el conocimiento de manera metódica y de manera escrita, y además en las reuniones de los constructores empezaron a participar hombres que no practicaban el oficio, pero que financiaban obras o que practicaban la construcción como aficionados. Se los conocía en Escocia e Inglaterra como masones aceptados, y así poco a poco surgió la masonería especulativa, que no es tanto de especular como de estar tratando de lograr una ganancia, no viene por ahí, sino que se refiere a que tomó de la masonería operativa sus ritos, sus ceremonias, sus símbolos como el compás y la escuadra, por ejemplo, con fines muy diferentes. La idea era que así como se puede construir un templo de piedra, también se puede levantar un templo espiritual y una humanidad nueva. Esta idea entonces de juntarnos como para levantar un templo espiritual se empezó a expandir muy rápidamente por Europa, y desde el siglo XVIII las logias se multiplicaron, se agruparon en distintas obediencias masónicas y adoptaron diferentes ritos. Ahora vamos a hablar de ellos. En 1717 se fundó la primera gran logia de la masonería en Inglaterra, y en 1723 James Anderson, un pastor presbiteriano londinense, promulgó la primera constitución masónica, la que se conoce como la Constitución de Anderson, y la masonería empezó a otorgar a sus miembros libertad de culto, exigiendo solamente la creencia en un único Dios, el gran arquitecto del universo, o por sus iniciales, el GADU. Esta liberalidad de que te pudieras juntar con personas de otras religiones y que simplemente lo único que tuvieran en común es que todos pensaran que había un Dios, a la Iglesia Católica no le gustó ni un poco, y el Papa Clemente XII acusó a los masones de herejía, y en algunos países fueron perseguidos y muchos de ellos torturados hasta la muerte. Por eso es que los masones empezaron a actuar en secreto y sus miembros usaban palabras y símbolos en código para reconocerse mutuamente sin ser percibidos. No sabía que usted era miembro. Y de estas situaciones que viene un poco también ese halo de misterio que tiene la masonería, que en la realidad no es tan así. También en un rato vamos con esto porque es la parte que a mí me parece más flashera y más interesante. Y bueno, después la masonería empezó a aceptar otros miembros que generalmente venían de las clases nobles o de las clases burguesas, y con el pasar de los años fueron creciendo, y se especula que tuvieron influencia en la Revolución Francesa, en la independencia de los Estados Unidos
y en la liberación e independencia de muchos países de América del Sur. Decíamos recién que tienen diferentes ritos y esto es porque las jerarquías y las ceremonias dependen de la logia. Por ejemplo, el Gran Oriente del Rito Azul se separó del rito escocés de los 33 grados en 1902 y solo admite 3 grados de aprendiz, compañero y maestro. Después tenías algunos requisitos para entrar, como por ejemplo el apadrinamiento de un maestro masón, ser mayor de 22 años y ser un hombre honrado y de buenas costumbres. Muy subjetivo este último, pero bueno, era un requisito. Y después había una iniciación. En algunos ritos, por ejemplo, el profano ingresaba al templo con los ojos vendados, que simboliza su desconocimiento de los misterios que progresivamente le van a ser revelados, y también con el pecho y el pie izquierdo descubiertos en señal de humildad. Y con ese rito el profano se convertía en aprendiz. Y después podías seguir subiendo para acceder a los otros grados como compañero o maestro, y cada uno de esos pasajes de grado a grado tenía también sus propios ritos. La masonería también tuvo sus santos laicos, digamos, héroes y mártires que no siempre habían sido masones o que no lo fueron, al menos de forma comprobable. Por mencionar algunos: Voltaire, Franklin, Washington, Bolívar, Garibaldi y un montón más. Si te metes en Wikipedia y buscas listados, hay listados de masones, te aparecen un montón. Y lo otro que genera así como medio misterio son los símbolos masones. La masonería enseña a través de símbolos que cada uno puede interpretar libremente, pero que son un punto de encuentro, medio lo que decíamos antes. Por ejemplo, la G, que habla del gran arquitecto del universo. Esta idea de que hay algo que es el que organiza y el que hace crecer al mundo, como este ente abstracto, pero es un ente abstracto y vos le pones tu interpretación. Entonces, para el creyente ese ente será Dios. Ahora, para el agnóstico tal vez es el progreso, o para el panteísta puede ser, no sé, la tierra, y así. Entonces, en vez de decir una específicamente de las cosas y dejar afuera a todas las personas que no tienen esa interpretación de eso, tienes este símbolo, entonces todos acordamos en ese símbolo, pero después hay interpretaciones individuales. En algunas ramas de la masonería se admite que no seas creyente, en otras no, en otras tenés que creer en un dios, y hay algunas ramas en las que se admite que, por ejemplo, seas agnóstico. Los símbolos más conocidos son la escuadra y el compás, que representan la perfección en el equilibrio entre materia y espíritu. También está el delantal, que es tal vez el elemento más reconocible en el atuendo de un masón. Lo usan mientras están en la logia y también en algunos eventos públicos. Esto viene de cuando los albañiles usaban delantales protectores de trabajo. Yo nunca vi un albañil con un delantal, pero como no soy masón no opino. Igual estamos hablando de muchos años antes, cuando en algún momento lo debían usar seguramente. Después está también la plomada, que representa la justicia y la importancia de vivir de manera recta. No sé si habré hecho una recta así, yo creo que sí, que bastante recta me quedó. El nivel, que simboliza que todos los hombres son iguales, y hay varios símbolos más. El que no es un símbolo específicamente masón es el ojo que todo lo ve, es el que aparece en el billete de $1, digamos. Los que hicieron el billete del dólar no eran masones, y ese era un símbolo que se usaba ya en otras cosas. O sea, en algunos templos y cosas masónicas aparece, sí, pero lo que quiero decir es que no es un símbolo exclusivamente de los masones, es un símbolo que ya se venía usando por fuera de la masonería. Y tal vez habrán notado que vengo hablando desde el principio del video medio solamente de hombres, y eso es porque muchos ritos y obediencias excluían a las mujeres. Esta de hecho fue una diferencia entre las masonerías anglosajonas y las latinas. Estas últimas, las latinas, las admitían o al menos aceptaban su participación, mientras que las primeras no. Hay obviamente excepciones y hay cambios también a lo largo del tiempo en esta cuestión. En el siglo XVIII el Gran Oriente de Francia, por ejemplo, creó una masonería de damas, y a fines del siglo XIX, siglazo, aparecieron también en Francia experiencias de masonería mixta, como el derecho humano mixto e internacional, que todavía existe, y después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se creó la Unión Masónica Femenina de Francia. Acá en Argentina desde 2002 tiene funcionamiento la Gran Logia Femenina de la Argentina, y dicho esto, metámonos entonces en Argentina de una. En Argentina, que es lo que votó la comunidad de miembros manijas, también se ve la mano de la masonería detrás de muchos hechos históricos claves de nuestro siglo XIX, desde la derrota de Urquiza en la batalla de Pavón a la promulgación de las leyes laicas en la década de 1880. La primera logia de Buenos Aires fue la Unión del Plata, de rito escocés, fundada en 1856 con su primer gran maestre, José Roque Pérez. En 1857 surge la llamada Gran Logia de la Argentina, fundada en la ciudad de Buenos Aires y conformada por la Unión de las Logias Unión del Plata, Confraternidad Argentina,
Argentina, Consuelo del Infortunio, amo el nombre Consuelo del Infortunio, Tolerancia, Regeneración y Lealtad y Constancia. Esta gran logia funciona hasta la actualidad y sus principios son la filosofía, la filantropía, el progresismo y la tolerancia. Y entre sus presidentes hubo personas reconocidas para este país como Sarmiento, Mitre, Vicente López o Alem. Todas estaciones. A partir de entonces, la masonería argentina comenzó su proceso de expansión. De algunas logias y poco menos de 900 masones en 1859, pasaron a casi un centenar de logias y unos 2500 masones a principios del siglo XX. Con, por supuesto, personalidades de todo tipo: presidentes, ministros, legisladores, militares, juristas, intelectuales y un montón de otros oficios y profesiones más. Las distintas obediencias masónicas también acá en Argentina diferían en esta cuestión de la estructura de los grados y de los ritos. Por ejemplo, mientras el Gran Oriente argentino del rito azul aceptaba solo los 3 grados fundamentales de aprendiz, compañero y maestro, las logias que eran fieles al rito escocés contemplaban los 33 grados y tenían entonces muchas diferencias, tantas que incluso el general Bartolomé Mitre fue convocado a mediar entre los varios grupos porque medio que se enfrentaban entre sí. Y hablando de logias, no podemos dejar de mencionar la que posiblemente sea la más conocida de todas en Argentina, la Logia Lautaro, fundada en Buenos Aires en 1812 por José de San Martín, Alvear y Julián Álvarez, que era una filial de la que había fundado el prócer venezolano Francisco de Miranda en Cádiz, en España, en 1811, que a su vez era otra filial de una logia que se llamó Caballeros Racionales. Amo el nombre Caballeros Racionales también. Me hace acordar a mi show Racional, que pueden ver en mi sitio en pablomolinari.com las próximas fechas del show, a ver si quieren venir alguna al teatro. Perdón, me queda muy fácil para el chivo, chicos, les pido mil disculpas, pero es así, de algo hay que vivir. El nombre Lautaro de la logia es por un cacique araucano que combatió contra los conquistadores españoles en territorio chileno, lo cual medio que casi que podía sugerir de antemano que estaba decidido el cruce de los Andes. Ponele, si lo querés interpretar de esa manera. Y esta de Buenos Aires, la logia Lautaro, tenía el propósito de ejercer una influencia decisiva en los medios militares y políticos. Lamentablemente de la logia Lautaro y de las logias en general se sabe muy poco, te diría que poco y nada, porque sus integrantes juraban no develar su funcionamiento, salvo alguna que otra cosita muy pequeña que tal vez se haya filtrado, como alguna lista de integrantes o cosas así. Entonces medio que no sabemos bien qué hacía la logia Lautaro. La orden sagrada de los magios que desde tiempo inmemorial combaten la sombra de la ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Con respecto a si San Martín fue masón, bueno, hay debate, no hay pruebas fehacientes. Vos te acabas, Pablo, de decir que fundó esta logia. Bueno, sí, pero no hay pruebas fehacientes. Todos los indicios apuntan a que sí, digamos. Y como siempre hacemos en este canal, elegimos la que más nos cierra, así que esta es la que más nos cierra. Así que bueno, la Lautaro posiblemente sea la más conocida. Después, en 1810, o sea, antes en realidad, había aparecido otra logia llamada la Logia Independencia, que la regía Julián Álvarez y que de esa Logia Independencia es la que salen, o sea, es la Logia Independencia medio la que proporciona algunos hombres y algunos ritos para la Logia Lautaro. De hecho, Julián Álvarez, uno de los fundadores también. Y como decíamos antes, en 1855-1856, Sarmiento funda la primera logia argentina, digamos, Unión del Plata, junto a otros 14 masones. Y siento decepcionarlos un poco con la falta de las historias de misterio y tramas de rosca política y compleja, pero en muchos casos, como les decía, la conclusión es medio la misma. Poco se sabe del funcionamiento y demás, porque claro, era secreto y como tal no hay información, no era conocido, digamos. Sí hay una lista de masones conocidos argentinos en Wikipedia, fuente que ustedes ya sabrán, no es tan fiable, pero bueno, es interesante. Como siempre digo, estos videos no los agarré para hacer una tesis. Entre ellos agarro 3-4 nombres que llaman tal vez un poco la atención: Antonio Vespucio Liberti, el de River; George Temperley, el fundador de la ciudad de Temperley; Alfonsín, y aparece también Julio Cobos, que no sé si será posta o no, porque viste que en Wikipedia cada cual agrega lo que se le pinta. Y por supuesto hay también una gran cantidad de personalidades históricas, eso sí, que si vos lees, las conoces casi todas y sabés quiénes eran, y si no sabés quiénes eran, estás leyendo una gran cantidad de nombres de calles. Actualmente la masonería se agrupa en logias, cada una con un objetivo propio, algunas un poco más políticas, otras más filantrópicas, otras hacen un poco de todo y así. Juntas arman una gran logia y no tienen un organismo, una entidad, digamos, sino que su reconocimiento es porque la reconocen otras logias más grandes, como por ejemplo la Confederación
Confederación Masónica Interamericana, que es como la unión de las grandes logias de América, o la Conferencia Mundial de Grandes Logias, ahí es como de todo el mundo. Hoy en Argentina funcionan 470 logias con más de 10.000 masones. El nombre de la logia lo eligen los miembros que lo fundan y el número que llevan adosado es el de la inscripción. El nombre puede ser a veces por un ideal, como por ejemplo tolerancia, o si no por un personaje histórico. La actual sede de la Gran Logia de la Argentina es Perón 1242, un edificio que tal vez si vivís en Buenos Aires o solés visitar Buenos Aires pasaste por la puerta, un edificio muy lindo, muy llamativo. Abrió sus puertas en 1872 y fue especialmente diseñado para ser un templo masónico. Y quiero cerrar justamente con esto de que te decía de que la masonería tiene ese halo así de misterio que tal vez vino de los momentos en los que medio se tenían que esconder porque si no los perseguían, pero que en la realidad no lo es tal, porque toda la información que conté en este video y de las logias argentinas y de cómo funciona y todo eso está en internet, es de acceso libre. O sea, no es que lo conté porque yo soy masón, yo no soy masón, pero está en internet, está al acceso de todos. E incluso la propia Gran Logia de Argentina tiene una página web que es masonería-argentina.org.ar y que vos entrás y tenés información de lo que hacen y demás, y hasta tenés un formulario de inscripción para vos pedir para ingresar a la logia. No hay más abierto que eso, digo. Tienen un Instagram. Digo, como que hay poco en cuanto a lo misterioso y eso. Es como, puedes entrar y mirar. Y si te copa lo que hacen, te podés sumar. Y no parece nada de misterio. Y esto es lo que me parece que me resultó más flashero de todo el video, que es que se choca un poco con ese preconcepto que muchos tienen sobre la masonería de una cosa así oculta y que andás a ver qué hacen ahí. Sino que es como, bueno, está abierto para que lo vean todos y si vos te querés sumar, bueno, te sumás y averiguarás y demás. Eso es lo que más como que me parece que flashea y que abre la cabeza. Y así se va este hashtag datazo. Espero que les haya gustado. Pásenle el video a alguna persona que crean que le puede llegar a copar. Muchas gracias a todas las personas de la membresía manija que han elegido este tema. Me divertí mucho haciéndolo, aprendí un montón. Si quieren dejar un like o un comentario me ayudan muchísimo. Y si tenés 2 minutitos, mírate alguno de los 2 videos que vienen ahora al final. Los quiero una bocha, gente. Nos vemos la próxima. Chao.